El registro de deudores alimentarios es un mecanismo que se emplea para inscribir a los deudores alimentarios morosos con el propósito de hacerlos responsables de su obligación de dar alimentos. El objetivo del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es atender los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que, a falta de cumplimiento de la pensión alimenticia, no tienen una vida digna o ésta se vuelve vulnerable a falta del cumplimiento de los deudores alimentarios. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias surgió de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada en el año 2014, la cual busca garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos. El derecho a recibir alimentos es una facultad que tiene un acreedor alimentista de exigir a su deudor alimentario lo indispensable para su sustento. Este concepto de alimentos incluye comida, vestido, salud, educación, vivienda y, en el caso de ser necesario, gastos funerarios. Los responsables de brindar la pensión alimenticia a niños, niñas y adolescentes no solo es del papá. Según sea el caso, puede ser requerida la pensión alimenticia para mamás, abuelos, tíos o hasta primos. Está contemplado hasta 4º grado de parentesco. El registro de deudores alimentarios pretende ser un padrón público donde cualquier persona tenga acceso a él, donde sea fácil de localizar la información sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones alimentarias. Cuando una persona se encuentre inscrito en este registro, se podrá obtener un certificado de deudor moroso que será prueba suficiente de delito de incumplimiento de obligaciones familiares, además de abrir la posibilidad para que el acreedor exija garantías de cumplimiento para el futuro. A continuación, en Soluciones, hablaremos del registro de deudores alimentarios. Qué gusto saludarle en una emisión más de Soluciones. Nosotros muy contentos de transmitir, desde luego, desde el Cerro de la Galaxia, completamente en vivo. Y también lo estamos haciendo, además del 26.1 de señal abierta, lo estamos haciendo por TV+. Recuerde que nos puede seguir en Facebook y puede compartir al mismo tiempo la emisión de hoy. Ya lo escuchó usted bien, el tema que abordaremos en esta ocasión es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, un tema que ha cobrado pues los titulares de muchos periódicos, de muchas notas a nivel nacional. Vamos a desmenuzar, esperemos, algunos detalles al respecto, y para eso hemos invitado en esta ocasión al licenciado Abraham Moreno Flores. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tomarse un tiempo y poder hablar de este tema que me parece es fundamental, primeramente porque estaremos hablando de un derecho que necesita garantizarse para las niñas y los niños de nuestro país. Así es, sí, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, este Registro Nacional de Deudores Alimentarios nace con la necesidad de garantizar, ¿no?, el derecho a los menores de la alimentación, ¿no?, acorde con el interés superior del menor. Y se hace una modificación a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes para hacer este registro, ¿sí? Y, ¿de qué se trata esta reforma? De que este sistema lo va a tener el DIF nacional en coordinación con el Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial? Porque evidentemente el deudor es con base en un juicio, ¿sí? Nadie se le puede considerar deudor sin la certeza jurídica. ¿Qué es la certeza jurídica? Evidentemente que se le demande pensión de alimentos, mamá o papá que tengan la guardia de custodia ante un juez. Y después de que se lleve a cabo el procedimiento y venga una sentencia firme, después de amparos y demás recursos, ya se le puede considerar deudor. Ahora, una vez que salga esta sentencia, los jueces, el Poder Judicial, tienen la obligación de alimentar este registro, ¿sí? Y este registro, a su vez, se va a enviar, por así decirlo, al sistema del DIF nacional, y es el DIF nacional, junto con los poderes judiciales, quienes van a tener a cargo este sistema. Claro, y
Antes de entrar a detalle en estos temas y todo lo que se viene escuchando y lo que se viene diciendo respecto a este registro nacional, me gustaría también que hablemos de los antecedentes. ¿Por qué llegar a esta alternativa para que funcione mejor el sistema y de alguna manera, insisto, podamos garantizar este derecho que me comentaba fuera del aire, que está dentro del artículo 4 constitucional? Sí, evidentemente se hace porque sí hay muchos casos en donde a los niños les hace falta la pensión de alimentos. Muchas veces quedan bajo el cuidado de las mamis y durante años pues el papá que se salió de casa pues es omiso en cumplir con sus obligaciones, ¿no? Sin embargo, hay que decir que una vez que se lleva un juicio, por lo general se le hace una investigación económica y por lo general si tiene un trabajo remunerado, el juez inmediatamente da la orden al patrón laboral de esta persona para hacerles un descuento, ¿sí? Hacerles un descuento, en el mejor de los casos en donde se le localiza un trabajo. Si no se le localiza un trabajo, una fuente de ingresos, aquí es donde vienen los problemas. Sí hay muchos casos de esos. En mi caso, en la mayoría sí se les localiza, ya sea una fuente laboral, una fuente de ingresos, se pide información a bancos, etc. De una u otra forma sí se les localiza la fuente de ingresos, pero hay muchos casos también en donde aunque se demande la pensión de alimentos, es difícil que incluso ante un juez se le localice una fuente de ingresos. Entonces es aquí donde se hace necesario establecer mecanismos como este, ¿no? Claro, porque en esos casos, ¿qué ha venido sucediendo? Cuando no se le localiza una fuente de ingresos y se declara, pues es que no tengo dinero. ¿Qué ha venido pasando en esa situación? Por eso se implementa este tipo de mecanismos, precisamente, ¿sí? También están muchos deudores que hacen triquiñuelas para no poder pagar, para no pagar lo que es lo justo, por así decirlo. ¿Sí? Incluso cuando hay demandas, hablan con sus patrones, los patrones maquillan la información, no contestan. No son muchos los casos, afortunadamente, pero hay personas que hacen eso. Entonces, este tipo de mecanismos es para decir, papito, ¿te quieres evadir? Pues mira, si quieres comprar bienes inmuebles, no vas a poder hacer tu vida normal si eres deudor, ¿sale? Pero insisto, no sé si ya lo comenté, tiene que haber un juicio de por medio, ¿sí? No se le puede llamar deudor a cualquier persona, no se le puede llamar deudor a una persona o al papá que la mamá no lo demandó, ¿no? A lo mejor por propio interés o porque simplemente no quiso, por dignidad, por orgullo, por lo que sea, no se le puede considerar deudor a una persona que no se le ha demandado, ¿sale? Eso que quede muy claro. Entonces, para ir, digamos, aclarando esta reforma, ¿no? Claro, y esto, bueno, apenas se acaba de aprobar el pasado 23 de marzo, justamente en el Senado, y es apenas el 8 de mayo que se publica en el Diario Oficial de la Federación y que, bueno, ya hay como este eco que era necesario ya a nivel nacional, porque aunque de alguna manera ya venía operando digamos que un sistema parecido en algunos estados, bueno, en Ciudad de México, por ejemplo, y en algunos otros 2 estados, no era en general en toda la República Mexicana y era necesario que estuviéramos de acuerdo en eso. Claro, para homogeneizar el sistema en general. Hay una tendencia para homogeneizar todos los procedimientos civiles, penales, etcétera, y este no es la excepción, ¿no? Y así para que todos los estados estén, digamos, en comunicación y en conexión con el DIF nacional, porque el DIF nacional es un organismo federal y es el que está, digamos, en comunicación con los poderes judiciales de todos los estados. Entonces es una buena medida en ese sentido. Sí, porque a lo mejor, como tú dices, Morelos, Nuevo León, etcétera, tienen sus sistemas, pero, pues, ¿qué pasa con los otros estados, ¿no? Entonces, por eso, esta es una reforma directamente a una ley federal, que es la Ley General de Niños y Adolescentes, y tiene que armonizarse con los códigos civiles de los estados, ¿sale? Entonces, y para eso les dan un tiempo, una vacatio legis que se le llama en los transitorios, para que armonicen todos los códigos, todas las leyes en este nuevo sistema. Claro, y actualmente, bueno, pues el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá un plazo de 300 días hábiles para implementar y publicar el registro
de deudores que actualmente, pues, insisto, no está vigente, no es algo que podamos consultar en el día de hoy, pero que la apuesta es a que tengamos esta posibilidad, como hemos dicho desde el inicio del programa, de garantizar a niños y niñas pues, que tengan este derecho fundamental. Así es, así es. Esos 300 días se dan precisamente para que el sistema DIF nacional contrate los sistemas conducentes, se ponga de acuerdo administrativamente, haya capacitaciones a nivel del Poder Judicial de los Estados, es decir, no es cualquier cosa, ¿no? Precisamente se dan estos 300 días que me parece que son un poco más, casi un año, ¿no? Es casi un año para que precisamente adecúen los sistemas, ¿sí? Tenemos disponible la línea de WhatsApp que están viendo en pantalla, 2287-76-7309, que está disponible durante esta emisión. Justamente si usted tiene alguna duda al respecto, pues esperamos que podamos aclararla durante el programa. Primeramente, tenemos que entender que no se trata de evidenciar a nadie, no se trata tampoco de violentar, digamos que no es un acto en realidad que perjudique a alguien, o no es la intención, digamos, ¿no? Porque muchas veces pudiéramos pensar que si socialmente estamos pasando una crisis a donde efectivamente ha habido muchos abusos, ha habido justamente esta manera como de disfrazar, maquillar, porque no se está viendo primeramente el interés del menor, ¿no? Porque tal vez a lo mejor un padre de familia podría decir, bueno, es que mi hijo puede vivir con 5,000 pesos mensuales, ¿no? Aunque yo tenga un ingreso de 50,000 pesos, eso es con lo que él puede vivir. Pero en realidad no se está tomando en cuenta que el niño tiene ese derecho. Exactamente. Y para eso precisamente lo que siempre se aconseja es hacer efectivo el derecho. Es decir, que la mami o el papi, porque también puede darse el caso que las mamás se van de casa. Suena feo, pero la verdad no solamente son los hombres, culturalmente son los hombres, pero también hay casos en donde también las mamás, digamos, no viven, por X o Y, ¿no? Sin estigmatizar a nadie, pero por X o Y la mamá no vive en casa, no tiene la guardia y custodia de los niños, y es el papá quien se hace cargo del cuidado de los menores, pues evidentemente la obligación es recíproca. ¿Hasta qué edad se puede decir que niñas y niños tienen este derecho fundamental y esta obligación desde el punto de vista de los papás para que exista este padrón? Hasta que terminen sus estudios universitarios. Y es importante aclararlo, licenciado, porque muchas veces al ser el concepto pensión alimentaria, podríamos decir, es que solo para los alimentos, pero ya lo veíamos al inicio de la cápsula. Incluyen muchas cosas que son necesarias en el desarrollo de niñas y niños. Sí, es alimentos, salud, educación, recreación, alguno de estos temas. Tampoco caer en los lujos, ¿no? Tampoco caer en, digamos, en los excesos, ¿no? Porque muchas veces se pide, no sé, el 60% del salario del deudor, el 80% del salario, tampoco, porque hay un principio que es el de proporcionalidad. Los deudores alimentarios son obligados únicamente en razón de lo que ganan, ¿sale? Y sí, evidentemente la pensión de alimentos abarca, evidentemente los alimentos, el vestido, la salud, digamos, cuestiones básicas, ¿no? Pero dignas, ¿no? Dignas que le garanticen al menor tener una vida, digamos, pues digna, ¿no? En el caso, licenciado, de deudores alimentarios que por cualquier circunstancia no ejercieron o no tuvieron la posibilidad o decidieron no hacer este depósito, esta entrega del recurso para el desarrollo de sus hijos. ¿Hay alguna moratoria? ¿Qué sucede en estos casos? No, el derecho de exigirles los alimentos se llama imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se acaba el tiempo, es decir, desde que nacen hasta que tienen 22 años que terminan sus estudios, las personas
obviamente si son menores a través de su representante, que es la mamá o el papá, o incluso cuando son mayores de edad de 18 hasta los 22, tienen el derecho de exigirles su pensión de alimentos. ¿Sí? Y obviamente, por ejemplo, también de exigirles la pensión retroactiva. Nada más que en pensión retroactiva, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si no me dio en 5 o 6 años y vengo hasta a los, no sé, 15, puedo pedirle lo de atrás, pero obviamente acreditando que tengo gastos, ¿no? Que tengo deudas, que pagué esto, pagué el súper, pagué lo otro. Es decir, acreditar ante un juez todos los daños, por así decirlo, y solamente así se puede pedir la pensión retroactiva, pero es imprescriptible el derecho para exigir este derecho hasta, pero insisto, hasta que terminen sus estudios. Ya una vez que terminan sus estudios, se supone que ya son personas independientes, tienen una forma de conseguir un empleo y ahí sí ya no va a ser posible exigirles ese. Ahí ya dependerá de padres y obviamente y hijos de madres, cuando sean mayores de edad. Exactamente, si deciden seguir haciendo esta aportación. Exacto. Hasta que consideren. Ahora, perdón, no es de que quieran, es que una vez que a ti te notifican una demanda de alimentos y te dicen que es obligación tuya dar una pensión provisional en lo que dura el juicio, es tu obligación darlo. Es tu obligación darlo. Obviamente te puedes defender, puedes promover un recurso, etcétera, pero pesa sobre ti una obligación. Y precisamente entre más se tarde pasan cosas como estas. Te inscriben en este tipo de registros y va a ser muy difícil para ti como deudor conseguir una licencia y todo eso hasta que no te pongas al corriente de estos pagos. Claro, y creo que es muy valioso que el público se informe porque desafortunadamente mucho de lo que sucede en nuestro país tiene que ver con que no sabemos exactamente cómo debe funcionar, cómo debe operar la línea, ¿no? Si tengo mis hijos, pero a lo mejor también estoy de alguna manera, pues digamos que un poco limitado o limitada en el sentido de que se me amenazó, de que no exigiera, de que no pidiera, y entonces hay una limitante ahí porque dejo pasar cierto tiempo para iniciar este proceso, ¿no? Y ahí también está de por medio, insisto, esta garantía que es de las niñas y de los niños. O sea, ya no tiene que ver conmigo propiamente, en este caso con la mamá o con el papá, tiene que ver, o sea, en quien tenemos que pensar es en ellos. Claro, porque es el derecho de ellos, no es el derecho de los padres, es el derecho de ellos. Y muchas veces a mí en el ejercicio de la profesión me dicen, no, pues es que no le voy a exigir ni un peso, de él no voy a querer ni un peso. Pues es que no es que tú como mamá o papá quieras, es un derecho de ellos, de recibir de ambos padres pues sus alimentos, como tú bien dices, ¿no? Entonces, sí, lo más recomendable es demandar, pero lo que más recomiendo aún es una vez que demandas, llegues a un convenio, ¿sí? Porque los juicios son largos, son tediosos, son caros y yo recomiendo, sí, demandar, pero una vez que demandas o antes, llegar a un acuerdo. No hay mejor, digamos, solución que un acuerdo, porque así evitas violencia, evitas gastos, evitas, digamos, sufrimiento innecesario. Sí se puede ver a través del diálogo, pues esta solución que es lo mejor para los niños, ¿no? Y ahora que menciona estos acuerdos, podríamos, la pregunta sería si podemos recurrir, en este caso, al Centro de Justicia Alternativo. Claro que sí, para eso existen este tipo de lugares. Es un centro de justicia alternativa en donde se les notifica a los deudores. Y ahí lo que hacen es que a través de un mediador, pues llegan a acuerdos, ¿no? En cuanto a la pensión de alimentos, y no solamente de pensión de alimentos, sino también de convivencia, de guardia y custodia, qué días van a convivir, qué días de vacaciones se le va a tocar a qué papá. Entonces, estos centros son precisamente para eso, y es lo que yo como en la profesión recomiendo, ¿no? Acudir antes de un juicio, acudir a tratar de llegar a un acuerdo. A un acuerdo, y sobre todo socialmente creo que es muy necesario que nos empecemos a poner de acuerdo. Claro. En punto número 1, el que nosotros planeemos o no traer una vida al mundo, o sea, sí tenemos que tener claro, si yo deseo tener un hijo, saber lo que implica,
¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y las obligaciones, ¿no? Las obligaciones que hay como padres y que pues se tienen que poner de acuerdo entre los dos, porque finalmente estén juntos los papás o estén separados, va a haber comunicación entre ellos, necesariamente, ¿no? Y evidentemente, pues sí, ya creo que cada vez menos personas quieren tener hijos, quieren casarse, pero para los que lo quieren hacer, muy válido, porque hay un derecho de libre desarrollo de la personalidad, sí tienen que pensar en todo esto, ¿no? La mejor comunicación siempre va a ser mejor, precisamente para que el niño tenga un ambiente tranquilo, un ambiente en donde pueda estar con ambos padres y pueda convivir con ellos durante toda su vida. Así es. Y insisto, socialmente nuestra mentalidad debería ir hacia allá. Observar muy bien qué queremos a mediano y largo plazo, y si está en nuestra mente y en nuestro propósito de vida, nuestro proyecto de vida, tener hijos, bueno, ¿cómo va a ser la vida de nuestros hijos? ¿Qué necesidades van a tener y qué obligaciones adquirimos inmediatamente con ellos? Claro que sí, la obligación es de protegerlos, de cuidarlos y de garantizarles sus alimentos, no solamente eso, de darles amor, de darles cuidado, ¿no? El derecho ha avanzado y no solamente es como así como cuidarlos casi como animalitos, ahí comen, no, es darles un cariño, darles un hogar, es darles una calidad de vida, ¿no? Muy necesaria. Sí. Hay algunas excepciones, hay algunos casos en los que mamá, papá no están, se ha llegado a recurrir a los abuelos. ¿Quiénes más pueden ser parte de, digamos, de garantizar este derecho? Son mamá y papá, porque mamá y papá son los encargados de la patria potestad, ¿sí? Son los encargados y son los representantes de los niños. Pero cuando X o Y falte uno u otro, o falten los dos, pues son los abuelos, porque son los próximos en línea recta, por así decirlo, ¿sí? Pero muchas veces, ¿qué pasa cuando faltan los abuelos? Pues en colateral, los tíos. Pero es raro que pase eso. También hay una responsabilidad de los sistemas DIF, tanto estatal, municipal y federal, de, digamos, proteger a los niños que se encuentren expósitos, por ejemplo, que no tengan familia en sus centros de, por ejemplo, el Conecal, el que está aquí en el estado de Veracruz, o diversas casas hogar, también a nivel federal. El DIF los resguarda, los protege, hasta en tanto, pues, por ejemplo, sean sometidos a una adopción, ¿no? El DIF es el encargado de revisar estos procesos de adopción, porque también entra el Estado. El Estado es el encargado también, digamos, no inicial, pero solidario con los papás. No hay que olvidar eso. Es un derecho constitucional el interés superior del menor, y como derecho constitucional el Estado tiene una responsabilidad muy fuerte, ¿vale? Entonces no podemos excluir también a los sistemas de protección infantil. Por ello es que quien va a tener esta base de datos necesaria y indispensable para que funcione muy bien y opere muy bien esta nueva propuesta es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y bueno, pues nos parece pues una herramienta necesaria. Les queremos invitar a que hagan uso de nuestra línea 2287-767309, que estará disponible. En breve haremos una pequeña pausa promocional, pero recuerde que estamos transmitiendo por TV Más en el 26.1 de señal abierta, y también a través de Facebook. Puede además compartir la emisión de hoy de Soluciones. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Todavía tenemos tiempo de conversar, y sería también conveniente saber qué restricciones, ya mencionó algunas, van a tener estos deudores alimentarios. Restricciones, sí, no van a poder salir del país, no van a poder sacar una licencia, no van a poder comprar un bien inmueble ante notario, entre otras, ¿sí? Y evidentemente pues van a consultar, ¿no?, este sistema, por ejemplo, el tránsito del Estado, Hacienda del Estado, los notarios. Es decir, tiene que haber un sistema muy bien acoplado, entre el DIF, los juzgados, tránsito, notarios, etcétera, para que estén checando esto. Ahora, el juzgado es el que manda la información al registro, al DIF nacional, ¿sí? Ahora, también otra cosa muy importante,
También los notarios, Hacienda, Tránsito, etcétera, van a pedir una constancia de no registro como deudor alimentario. Y ahí es donde se va a ver, por ejemplo, oye, quiero comprar una casa, quiero vender una casa, voy al notario, y dentro de los requisitos que te va a pedir va a ser shalala, o sea, tu pago de predial, etcétera, y te va a pedir también tu registro o tu constancia de no registro, por así decirlo, como deudor alimentario. ¿Y ante quién lo vas a pedir? Ante el DIF nacional, y lo vas a poder checar en el portal, ¿sí? Tú te metes, es acceso gratuito, y tú vas a poderlo imprimir, ¿no? Y ya, si nada debes ni temes, sacas tu constancia de no deudor alimentario, lo llevas ante el notario, ante Tránsito, etcétera, ante Migración también. Vamos a hablar más a detalle de esto, licenciado, si te parece. Regresando de la pausa promocional, volvemos de inmediato con más aquí en Soluciones. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones, y la finalidad es brindarle justamente una solución, una respuesta a lo mejor a estos temas que usted tiene pendientes. Y fíjese que el día de hoy estamos abordando el tema Registro Nacional de Deudores Alimentarios. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Bueno, porque se acaba de aprobar en el Senado el pasado 23 de marzo este Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que tiene como finalidad, bueno, pues garantizar de los derechos fundamentales de las niñas, los niños y a los adolescentes en nuestro país, algo en lo que tal vez nos habíamos tardado un poquito en ponernos de acuerdo y ver la manera justamente de garantizar este derecho. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su tiempo al licenciado Abraham Moreno Flores. Nuevamente gracias por estar con nosotros y platicar justamente de pues más detalles de este registro que, aunque no se tiene el día de hoy, bueno, se está trabajando en que opere de una manera justa, eficaz y finalmente por el bien de las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro país. Hablábamos de que ahora un deudor alimentario puede ser sujeto de no llevar a cabo una transacción, por ejemplo, que implique una compraventa de un inmueble. Y pensaríamos, ¿qué tiene que ver? O por qué hacerlo también, tomar esa medida. Y decíamos fuera del aire que pues finalmente estamos hablando de un recurso económico, ¿no? Que tal vez no está evidenciado y que a la hora de hacer este trámite, bueno, el que se necesite esta acta, este documento, este requisito, pues no se va a poder hacer la transacción si no se entrega este documento. Sí, básicamente así de plano, es dificultarles la vida en general. Olvidémonos de cada trámite, ¿no? Olvidémonos si es licencia, si es transacción, porque también para cargos de elección popular también te van a pedir, a ver si es cierto, te van a pedir esta constancia para ser juez, para ser magistrado, etcétera. Es dificultarte dificultarte la vida si tú eres un deudor moroso. Es una sanción, por así decirlo, indirecta. No vas a poder desarrollarte libremente, no vas a poder hacer tu vida libremente hasta que pagues. Así de sencillo, ¿vale? Entonces esa es la idea, como presionar a los deudores. Yo comentaba también fuera del aire, tiene otro lado esta reforma, porque imagínate que te consideran deudor, pero no te notificaron bien en el juicio, ¿no? Nunca te encontraron en tu domicilio, a lo mejor fue por edictos tu notificación, qué sé yo, hubo irregularidades y llegó el momento de una sentencia y llegaron los 90 días y ¡pam!, ya te subieron al registro, ¿no? Creo que hay algunas interrogantes en esta reforma que valdría la pena, digamos, ir con el paso del tiempo que se vaya implementando, digamos, aclarando, ¿no? Y en su momento lo que pueden hacer también los supuestos deudores, los que realmente tienen irregularidades en su juicio, pues también ellos se pueden acercar, pueden ejercer los recursos, las impugnaciones necesarias para aclarar todo esto. Pero sí, en conclusión, o en resumen de cuál es la idea, no importa, o sea, el chiste es
es una sanción indirecta, ¿no? O sea, tú quieres hacer tu vida, quieres comprar, pues no que no tienes dinero, o sea, no. O sea, quieres comprar una casa o quieres vender una casa, pues ¿Quieres salir del país? ¿Y por qué quieres salir del país? A ver, ahora, no es, la verdad, mi experiencia como profesional no me ha dado, no he visto tantos de estos casos de que deban tanto y se quieran ir del país de pensión a alimentos. Se van porque a lo mejor están Pero prófugos. sí de vacaciones, abogado. A lo mejor. Sí de vacaciones y deben la pensión. Sí, ya ¿Puede van con ser? su traje de baño y todo, ¿no? Eso sí sonaría lógico. Exacto. O sea, sí, ¿quieres disfrutar? No, papacito, claro. paga primero. O sea, sí tenemos ese derecho a disfrutar, a vivir, incluso ahora que lo estamos viendo también en todos estos requisitos ahora para el mismo supuesto de casarse, ¿no? Tal vez, ok, sí tienes el derecho, tienes la libertad de si ya te casaste una vez, 2 veces, tienes 4 o 6 hijos, quieres volver a casarte, puedes hacerlo porque es tu derecho, pero que no esté tu derecho no está por encima de los derechos de los hijos, ¿no? Y garantizarles justamente este derecho, pues será el punto número 1. Exactamente. Y la verdad es que seguramente va a haber amparos, ¿eh? Seguramente va a haber quienes no se consideren deudores, quienes digan, oye, pues nunca me notificaron de un juicio, y quienes a lo mejor van a acudir con abogados y van digamos, a impugnar esta ley porque tampoco es perfecta. Como te decía, tiene sus asegúnes, tiene sus huecos, sus lagunas, pero sí, insisto, la idea es pues, proteger los derechos de los niños y dificultarles la vida a los deudores alimentarios. Claro, que no puedan accionar si no primeramente han cumplido con la obligación justamente de a quienes les han dado la vida. Y me parece que sí es un punto, es un paso agigantado el que daremos en nuestro país, porque también le vamos a dar legalidad a muchas niñas y niños. Históricamente en la cultura de México, pues se ha cobijado en su mayoría a que muchos papás se deshagan, decía por ahí mi hermana, aborten en vida a sus propios hijos, ¿sí? Porque deciden no estar ni de manera económica, ni de manera presente, ni de ninguna manera. Y el hecho de que hoy se dé este paso me parece que es una manera de visibilizar a estas niñas y a estos niños, ¿no? Tal vez también muchos mamás, en su mayoría, pues tendrán esta tranquilidad de decir, ya no tendré que estar exponiéndome a que quiera, no quiera, a que si lo quiere reconocer. Digo, además de esto, yo creo que en consecuencia vendrán otras cosas en beneficio, me parece, especialmente de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país, que históricamente, pues, digo, ¿quién no tiene muy de cerca un caso, ¿no?, de un papá que pues simplemente no existió? O sea, fue el progenitor, pero no aparece hasta a veces ni en el acta de nacimiento, ¿no? Y creo que hoy podría ser uno de los puntos en los cuales podamos empezar como a generalizar una nueva cultura de responsabilidad en nuestro país. Sí, pero insistir en la cultura de la demanda, ¿no? Insistir en la cultura, porque este registro no se alimenta si no existe una demanda de por medio. Insistir en la cultura de exigir los derechos para los niños y, bueno, obviamente llegar a acuerdos, como habíamos comentado, pero sí, digamos, no quedarse, digamos, ahí nada más, ¿no? Demandar y que siga el curso, el juicio, y bueno, ya finalmente con una sentencia de por medio y el paso de 90 días es que se va a poder alimentar este registro. Pues ahí está esta información y bueno, ya está consultando el público. Aquí nos llega una pregunta. Dice, mi padre salió de casa cuando yo tenía 8 años. A partir de entonces nos pasó una pensión muy baja a pesar de que él se encontraba laborando en Laguna Verde con un puesto de decisión. Cuando se quiso casar nuevamente, hace 4 años, inició una demanda de divorcio y después nos enteramos de que estaban ganando más. ¿A partir de cuándo se le puede subir a este registro nacional? Insisto, hasta que haya una sentencia definitiva de alimentos. A lo mejor ahí estamos hablando ya de 2 juicios.
No sé, habría que ver cada caso en concreto, analizarlo, pero por lo que entiendo, a lo mejor hubo en principio una demanda de alimentos, o a lo mejor nunca hubo demanda de alimentos. Solo era lo que él decía. Lo que él, a lo mejor lo que él quería, pero insisto, el registro se va a alimentar hasta en tanto haya una sentencia definitiva, porque los alimentos se dividen en dos: los alimentos provisionales durante el juicio, los alimentos definitivos una vez que haya una sentencia. Este registro se va a clasificar y alimentar una vez que haya sentencia definitiva de alimentos definitivos. Es hasta ese momento, y que pasen 90 días, porque puede pasar 1 o 2 meses, y todavía tiene chance el deudor de pagar y no aparece en el registro. No, son 90 días con la sentencia definitiva. Muy bien, pues ahí está la información y insistimos en este punto que, bueno, muy bien ha comentado el licenciado, el que no haya un juicio de por medio, pues no nos va a garantizar absolutamente nada. Y no van a aparecer. Si nunca demandas a tu papá o a tu mamá, él va a poder hacer su vida como si nada. Él va a poder salir del país, va a poder comprar. Ahora sí que impune, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí, insistir en la cultura de, pues de la demanda de estos derechos. En un caso lejano, tal vez no sabemos, que exista un padre o madre de familia que pues no es el que está a cargo de los menores en este caso, pero él diga, no me han demandado, pero yo quiero, antes de, ¿no? El paso siguiente sería acudir al CEJAF, o cómo podría el cubrirse. El cubrir, ajá, y ya tener. Que no viva con los hijos. Ajá, y que no haya un juicio como tal, y cómo él puede consignar alimentos ante el juzgado. Va al juzgado, da una cantidad, no sé, quincenal o mensual, y abre un expediente, ¿sí? Se le notifica a la mamá o al papá que tenga a cargo los niños para que vaya a recoger mes con mes. Y así pues no va a tener ningún problema, porque pues no va a ser demandado. Si está demandado, va a tener pruebas a su alcance de que está cumpliendo con su obligación, consignando los alimentos ante el juzgado. Claro, y también es muy importante que lo sepan, porque claro, pues muchas veces alguien podría decir, es que yo sí tuve la voluntad, sí quise hacerlo, ¿no? Y cuál es la herramienta que tengo a la mano para garantizar o para evidenciar que estoy cumpliendo. Esa es. También hay quienes ahora sí que de manera informal hacen los depósitos, ¿no? Depósitos, transacciones, van al Oxxo. Ahorita en la actualidad tenemos varias formas, ¿no? Transferencias electrónicas, y pues pueden ir guardando también sus depósitos. Pero la verdad no son pruebas tan fehacientes. Por ejemplo, ir al Oxxo y estar depositando en el Oxxo o así, pues no son pruebas que te vayan a ayudar mucho, ¿no? Como papá o como mamá, ¿no? Lo recomendable ahí es asesorarte con un abogado y que vayas y consignes los alimentos, porque es una forma más válida de garantizar o de acreditar que estás cumpliendo con tu obligación. Claro, y sobre todo en los casos en los que no hay un documento de matrimonio, tal vez de por medio. O insisto, celebrando convenios ante el CEJAF, ¿no? Tú tienes diferencias con la mamá de tu hijo o con el papá de tu hijo, vas ante el CEJAF, firman un convenio y ahí establecen de qué manera se van a pagar los alimentos. Si se van a pagar a lo mejor también con descuento del sueldo, ¿no? Se ordena por parte del CEJAF o del juzgado un descuento del sueldo y demás prestaciones del deudor alimentario, y así no te evitas problemas, ¿no? Mientras tú tengas un trabajo, pues evidentemente la mamá o el papá va a poder hacer, ahí va a comprar el cheque o que le llegue a su cuenta el depósito. Y así no vas a aparecer tampoco en este sistema. Ahora, también puede darse el caso de que tienen un trabajo, tienen un juicio de por medio, pero cambia de trabajo, ¿no? Okay. Cambia de trabajo, han estado depositando, tienen una sentencia de por medio, han estado depositando, pero cambian el trabajo. Y tienen la obligación, de acuerdo también a esta reforma, de informar ante el juez ante qué trabajo te fuiste, ¿no? A dónde te fuiste a trabajar. Y cuando se le requiera a este nuevo patrón esta información de capacidad económica, tienen la obligación de decir la información, de dar la información fidedigna, con la probabilidad de que te vayan a multar o incluso una responsabilidad penal si tú encubres a tu trabajador, ¿no? Si tú das información falsa, ¿no? Que dices que gana 10,000 en vez de 20,000, hay una responsabilidad para ti que también como patrón de esta persona.
Híjole, pues Sí. entonces esperemos que pasen la voz, porque muchas veces no se habla de esto, es importante mencionarlo, no se habla de esta corresponsabilidad social. O sea, tenemos una responsabilidad social, todos los ciudadanos debemos saber estos temas para que pues no me tome por sorpresa una situación así. Tal vez pues mi empleado me puede decir, es que pues no es justo, y me convence, y me dice, es que pues me deja sin dinero. Yo soy el bueno de la película. Yo soy el bueno y me dejan en la calle. Pero la responsabilidad del patrón va mucho más allá. Es una responsabilidad, insisto, social, porque está teniendo un impacto negativo en cubrir un derecho pues de niñas, niños y adolescentes. Una responsabilidad social y una responsabilidad legal. Legal. No, puede haber multas. Incluso, en algunos casos, puede haber responsabilidad penal. Y eso es imagen de ti como patrón o de tu empresa, ¿no? Entonces, sí, siempre mi recomendación es a los patrones, siempre que te les pidan información, un oficio o algo, siempre decir la verdad, decirlo cuánto gana y monto de las percepciones, ¿no? Cuántos de sueldo, cuántos de prestaciones, aguinaldos, etcétera. Y ahora también que menciona las prestaciones, híjole, también, pues los niños tienen derecho a estas prestaciones, ¿no? Como puede ser el servicio médico, ¿no? Totalmente. Y a veces por ocultar este trabajo que además me da este beneficio, le estoy quitando a mi hija, a mi hijo este derecho. Exactamente, y desgraciadamente, por eso insisto en la cultura de la demanda, pero también la cultura del convenio, ¿no? Precisamente en el convenio se puede establecer que para los menores se garantice el derecho a la salud. Por ejemplo, si están afiliados al IMSS, pues bueno, que vayan al IMSS. El derecho está, por el solo hecho de ser hijos de un beneficiario, tienen el derecho de acudir al IMSS, pero insisto, si se firman convenios de alimentos, de guardia, custodia y demás, garantizarles el derecho a la salud para que los chiquitos puedan acudir a revisar su salud ante esas instancias, ¿no? Muy bien. Por aquí nos llega otro mensaje, dice, la madre de mi hijo me demandó, cumplí con el pago de pensión. Ahora que mi hijo ya salió de la carrera, me demanda porque dice que no le alcanzó lo que depositaba y quiere estudiar una especialidad. ¿Procede esta demanda? Habría que analizarlo, pero de bote pronto no. O sea, hasta el momento que el estudiante obtiene un certificado de estudios, un diploma, un título, en el momento que adquiere un título, ¿qué quiere decir esto? Que está apto para la vida, apto para valerse por sí mismo, apto para buscar un trabajo. Y si después de que obtiene el título intenta demandar los alimentos de forma retroactiva, evidentemente cada caso es distinto, hay que analizarlo con calma, pero de bote pronto no tiene el derecho ya para demandar esos alimentos retroactivos porque se le pasó el tiempo, ¿no? Insisto, una vez que obtiene el título, ya está apto para trabajar. Muy bien, pues esperemos que estemos aclarando sus dudas y gracias por comunicarse con nosotros. Y recuerde que estamos utilizando nuestra línea de WhatsApp 2287-767309 que está apareciendo justamente en pantalla y agradecemos al público pues que tenga esta confianza de preguntarnos, de enviar justamente estas consultas que están surgiendo y que van a surgir muchas más. Ahorita también que mencionábamos una de las estrategias justamente para que pues, los deudores alimentarios pues de alguna manera limiten su accionar, pues es la licencia de conducir. Y me parece también una herramienta indispensable que necesitamos todos los ciudadanos para transportarnos, para usar nuestro vehículo, y pues va a ser muy lamentable que no contemos con una licencia simplemente porque no puedo actualizarla, no puedo o sacarla simplemente porque justamente no cumplo con este requisito básico. Efectivamente. Pónganse al corriente. Que se pongan al corriente. Que se pongan al corriente. Y yo también haría como que un poco la referencia como, pues decíamos un poco como ahora es el CURP, ¿no? Anteriormente nos solicitaban tal vez el acta de nacimiento, pero creo que ahora es el CURP, este documento el que es prácticamente indispensable en cualquier trámite que queramos hacer. Las dos cosas, CURP y acta de nacimiento. Entonces, bueno, ahora va a ser además que no estemos en este Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que bueno, esperemos que
en algún tiempo pues empiece a accionar y que de alguna manera tengamos todos y todas, papás y mamás, este tiempo, ¿no? Claro. Para ponernos al corriente, para actualizar pues todas las situaciones que tengamos con nuestras hijas y con nuestros hijos. Insistimos al público, bueno, tal vez sea el caso de que no hay una demanda por medio, solo estoy recibiendo algo en cuanto a pensión alimentaria se refiere, pero en la medida que le demos legalidad a todos estos trámites, a todos estos procesos para una vida futura también de nuestros hijos, tal vez están en un promedio de, no sé, tal vez 6, 7 años, ¿no? Y todavía falta para que sean mayores de edad, todavía falta para que concluyan sus estudios. Y en la medida de que le demos legalidad y certeza justamente a nuestros hijos, pues mejor va a ser su vida y su pronóstico en los próximos años. Sí, evidentemente, porque pues van a tener a la mano pues una pensión de alimentos, ¿no? Y les va a llegar su cheque, su transferencia, que a lo mejor no te va a resolver tu vida, ¿no? No va a ser así la millonada, pero es una ayuda, por así decirlo, para que tú tengas, no te valga solo de mamá, no te valga solo de papá, sino de ambos, porque insisto, la responsabilidad es de ambos, ¿no? Y te puede ayudar también para, incluso si estás estudiando, pues bueno, aparte de lo que te está dando tu mamá, pues lo que te dé tu papá, no sé, para comprar libros, etcétera, ¿no? Siempre es recomendable, insisto, esta cultura de exigir los derechos que te corresponden, ¿no? Se dice también, se apunta en estas publicaciones que pues los datos que aparecerán en este registro será el nombre, el CURP del deudor, el órgano que ordenó la inscripción justamente a este padrón y el monto de la obligación que está pendiente. Exactamente. Puede darse el caso que le señalen una pensión de alimentos a lo mejor del 30% de su sueldo. O puede darse el caso que se finque una sentencia de alimentos definitivos de, no sé, 10 salarios mínimos diarios, ¿no? Por lo general así lo manejan los jueces, ya sea por porcentaje, ya sea por salarios mínimos o ya sea por montos, ¿no? Son pocos los casos, por montos, a lo mejor que tenga que dar, no sé, 10,000 pesos, 5,000, 7,000 pesos mensuales. Muy bien. Tenemos aquí algunas otras consultas. Dice, falleció su papá hace 7 años y es un joven con capacidad diferente. ¿Puedo pedir pensión a sus tías, abuela, en el caso de que tenga un negocio y que gana bien? No. Insisto, cada caso es distinto, pero de bote pronto, no, porque finalmente ahí tiene a la mamá, ¿no? Tiene a la mamá. Generalmente la responsabilidad de los ascendientes, de los abuelos o de los tíos, es a falta de ambos. ¿Sí? Okay. Esa falta de ambos. Pero si ya hay por ejemplo, está la mamá, muere el papá, pero está la mamá, pues la mamá es responsable. Ahora, en ciertos casos pudiera ser que sí, ¿no? Pudiera ser que sí, que a lo mejor a los abuelos, ¿no? Y si los abuelos, sobre todo, tienen la capacidad, si los abuelos son todavía en edad, digamos, relativamente jóvenes, que tengan, no sé, de 50 y tantos a 60 y tantos, todavía a lo mejor económicamente activos, puede darse el caso que sí. Cada caso es distinto y habría que analizarlo. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de abuelos que ya tienen 80 y tantos y están enfermos, ¿no? Casi en el lecho de muerte, pues realmente va a ser difícil, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otro mensaje, dice, mi expareja no me pasa pensión alimenticia para mis 3 hijas de 11, 4 y 3 años desde hace 5 meses. Tampoco sé dónde se encuentra. ¿Qué debo hacer? Soy de la ciudad de Coatzacoalcos. Tienes que demandar, definitivamente tiene que demandar, pero para esto, insisto, creo que ya lo había comentado, hay que hacer una búsqueda de su capacidad económica, ¿no? Tienes que investigar dónde trabaja, si es que tiene un sueldo, tienes que investigar, si no tiene un sueldo, cuáles son sus ingresos, ¿no? Sus cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Tienes que hacer un estudio previo. Lo hace el juez, ¿sí? Lo hace el juez pide informes, oficios, etcétera, pero más vale hacer este estudio previamente antes de acudir a demandar.
porque así se va a garantizar un resultado, digamos, favorable en cuanto a pensión alimenticia, ¿no? Prácticamente se nos está agotando el tiempo del programa. Nos llega por aquí otro mensaje. No sé si tal vez hay un error. Dice, buenas tardes, mi caso es el siguiente. Mi esposa me hizo una pensión alimentaria hace 36. Es la fecha que todavía no la tengo. Me lo hizo con un 40%. Mi pregunta es, procede cuando mi hijo tiene 37 años, trabaja y tiene su familia? Ya no depende de los padres. Gracias. No, definitivamente no. Definitivamente, insisto, una vez que adquieren la mayoría de edad y trabajan, pues ahí sí se podría pues, oponer la prescripción y ya no tiene al tanto su derecho, ¿no? Y es muy importante pues que también estemos conscientes de ello. ¿En dónde tendremos que seguir más a detalle lo que suceda con este registro? Pues los medios de comunicación por lo general van a, digamos, a dar información, pero es en el diario oficial de la Federación en donde se van a armonizar las leyes. Por ejemplo, se tienen que armonizar las leyes de todos los estados y hay que estar pendiente de la actualización de estas leyes, ¿no? En el diario oficial de la Federación vienen las reformas y con las reformas viene, digamos, la publicación en los medios de comunicación. Y una vez, hacer la cuenta, ¿no? 300 días, casi un año, ¿no? Después del año, ahora sí estar pendientes, ¿no? Acudir al RIF, checar el portal, etcétera, y ya una vez que se esté actualizado, pues ya echar a andar todo esto. Pues nuevamente agradecemos, licenciado Abraham Moreno Flores, el tiempo que ha dedicado a la emisión de hoy en Soluciones. Desde luego que pues en Radio y Televisión de Veracruz pretendemos difundir toda esta información tan necesaria. ¿Y a dónde podemos encontrar? Claro que sí. Yo me ubico en la calle de Landero y Cos, 46, aquí en el centro de Jalapa. Mi teléfono, mi WhatsApp es el 2281-09-0179 y estamos a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente. Y querido público, pues ya lo escuchó, vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que sucede justamente con este Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Y pues no, si usted quiere consultar algo más, recuerde que tener nuestras redes sociales para hacerlo. Hasta la próxima, lo esperamos aquí en Soluciones. Hasta pronto.